Álvarez no es la mitad de Declan Rice. Álvarez no es la mitad de Declan Rice. Porque a veces hay gente de América que va a Europa y tiembla. Le tiene miedo, o sea, les cuesta jugar, se ponen nerviosos y no dan la talla. Por eso no todos los jugadores de acá de América están en Europa. Van a Europa los más clasificados, lo que los europeos dicen, vamos a tasar esto y vamos a ver cuál jugador se merece. Si el jugador Edson Álvarez terminó yendo a Europa a pesar de los filtros grandes que hay, significa que él tiene nivel para estar en Europa. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos. Hola, hola. Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos nuevo video. También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram para que puedas hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa. Así que bueno, vamos por el video. Debemos hablar sobre el reemplazo de Rice, lo hemos dicho una y otra vez. Esencialmente necesitas dos jugadores para reemplazarlo. Álvarez no es la mitad de Declan Rice. Álvarez no es la mitad de Declan Rice. Ingleses desprecian a Edson Álvarez por ser mexicano, pero no se dan cuenta que el Machín Álvarez es un guerrero dentro del campo de juego y así lo demuestra siempre. Dijeron que no es ni la mitad del otro, ¿no? ¡Wow! Pero juega bien. ¡Qué belleza! ¡Qué buen drible! ¡Qué bien! Es número 4 defensa. Defensa central. Tiene remate, cabezazo. Los ingleses Es bueno. despreciaron al mexicano Edson Álvarez. También los alemanes, porque el Borussia Dortmund estaba Ay, Borussia. a poquito de fichar a este jugador, pero después salieron a decir, la verdad es que no teníamos ganas de ficharlo porque no nos interesa este jugador. Después de muchísimas negociaciones, después de la confirmación de Fabricio Romano, que mencionó que sí querían y estaban interesados en el mediocampista mexicano e iban a pagar más de 50 millones de euros. Después salieron ellos a decir de que nada que ver y toda esa vaina. Pero mejor, se fue a la mejor liga del mundo, al West Ham United, un equipo de media tabla. Muy buen equipo, señores. El West Ham United, por lo regular, es un equipo que casi siempre está compitiendo con el Manchester, el Liverpool, bueno, el Manchester City, el United, el Tottenham, el Arsenal. Sí, el West Ham. Para abajo, para arriba, siempre está ahí peleando, pero no es un grande de Inglaterra. Sí es un equipo duro, como todos los equipos, pero lo más importante de todo esto es que vamos a tener a dos mexicanos en la Premier League. Esperemos que Chucky Lozano también esté ahí, pero falta poquito para saber si realmente se va del Napoli o no. Tenemos a Raúl Jiménez y también tenemos a Edson Álvarez, uno en el Fulham, que ya marcó su primer tanto. Pueden ver el video que está en el canal, está buenísimo. Y también lo tenemos a Edson Álvarez en el West Ham United. Lo malo de todo esto es que va a tener como compañero, ¿sabes a quién? A un malazo, a un verdadero malazo, defensor central, ex Manchester United, ex compañero de Cristiano Ronaldo. ¿Quién? Hablamos de Harry Maguire, sí. Maguire. Es el defensor que costó, no sé, 80, 90 millones de euros. Es el defensor más caro de la historia del fútbol. Es uno de los malazos, pero no sé si realmente sea tan malo con el West Ham United, pero va a pelear el puesto de central junto a Edson Álvarez, que también puede jugar como mediocampista, como número 5, clavado ahí para poder recuperar balones y también distribuir y tener salida. Vamos a ver qué va a pasar en esta temporada con el Machín Álvarez. Pero si no sabes quién es Harry Maguire, aquí te muestro algunas de sus mejores jugadas con el Manchester United. Mira. Claro, este man es medio... Mira, ve. Es el grandote, sí es. Y es hasta, a veces ha sido hasta titular en la defensa de su selección. Mira. Está perdido. Mira eso. Qué pase que le da a Pogba. Ese es el compañero del Machín Álvarez. ¿Preocupante? Claro que sí, muy preocupante. Porque si por algún motivo
cuando se hace una marcación zonal, bueno, marcación zonal o por área, por lo regular los defensas se turnan. Tú vas por él y yo voy por este delantero. Y a veces hay defensas que no cubren su lado y lo dejan al otro solito. Y entonces terminan culpando y a veces yéndose contra el que no se tiene que ir. Entonces pues creo que le va a tocar durísimo. Pero bueno, es una muy buena opción para que él se luzca también en la defensa. Si es que puede, porque también solito es difícil. ¿Qué quieren que haga? Es inglés. Y así mismo no lo van a destrozar, lo van a seguir convocando a la selección inglesa. Ahora aquí va el tema de los ingleses con el Machín Álvarez. Tienen a Harry Maguire, que sabemos que no es de lo mejorcito, es más, es de lo peorcito. Pero se animan a criticar más al mexicano Edson Álvarez que Harry Maguire. Sí, comentaristas, podcasters, youtubers, periodistas de allá de Inglaterra hablaron de la llegada de Edson Álvarez y dijeron que la verdad es un jugador que ni siquiera es la mitad de lo que es y de lo que fue Declan Rice con el West Ham, el jugador que se fue vendido por más de 100 millones de euros. Edson Álvarez no es un jugador que pueda suplir la ausencia de Declan. Pero bueno, escuchen ustedes mismos y analicen si realmente han despreciado o no a Edson Álvarez. Vean este video. Vamos a hablar sobre el reemplazo de Rice. Lo hemos dicho una y otra vez. Esencialmente necesitas dos jugadores para reemplazarlo. Álvarez no es la mitad de Declan Rice. Puedes decir, ve por Álvarez y Paulino. Simplemente no funciona el equilibrio. Creo que hace 3 años había estado en el radar y lo miramos anteriormente cuando era un defensa central. Decidimos no aceptar el trato. Estoy bastante seguro que fue cuando Moyes estaba con nosotros también. Decidimos no ir por él. Creo que principalmente porque teníamos una incapacidad para evaluar si era suficientemente bueno porque jugaba en la Liga Mexicana. En realidad es muy rápido. Nos dará un poco más de ritmo que Declan Rice. Bien, tiene un gran rango de pases, es un gran fichaje. Guau, qué turro que hablen así de un jugador. Mira, ve. Ahí apareció a defenderlo al otro. Ahí lo bajó. Ahí están los ingleses opinando acerca de Edson Álvarez. ¿Qué tan malo es Edson Álvarez? A mí me parece un buen jugador. Me parece un mediocampista de marca muy bueno, un medio centro que te recupera balones realmente y que te pone garra. Es un jugador que se caracteriza por tener mucha garra y yo creo que esa garra sirve en cualquier equipo y más cuando es joven. Tiene 25 años y puede dar unos 10 años más al alto nivel. Así que la venta de este jugador del Ajax al West Ham United ha sido una perlita para el equipo inglés y los del Borussia Dortmund porque no querían a un mexicano dentro del equipo, no lo quisieron comprar y después salieron a negarlo. ¿Unos tontos? Yo digo que sí. ¿Lo confirmo? Sí, lo confirmo también. Bueno, a él no le fue mal porque si un equipo no lo quiso, fichó por otro. Ah, sí, fue la presentación de él en el equipo. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. God. Y miren, ese es el estadio del equipo al que fue. Monstruoso, ¿no? Ahí está. Ha sido presentado el Machín Álvarez en su nuevo equipo West Ham United y nos vamos a tener que comprar una camiseta del Fulham o del West Ham. ¿Cuál prefieren? Yo prefiero la de West Ham, así que vamos a comprarnos una camiseta del West Ham para poder apoyar todos los fines de semana al Machín Álvarez y a los mexicanos en la Premier League. Vamos a estar viendo todos los fines de semana, así que ustedes estén atentos a los videos porque tenemos muchísimo en esta temporada. Se viene un gran año, así que suscríbanse al canal, denle like al video y comenten qué les ha parecido este informe del Machín Álvarez en su nuevo equipo West Ham United de la Premier League. Nos vemos próximo con mucho más. Chao señores, cuídense mucho. Wow, bueno, tiene un gran reto. Un gran reto, señores. Un gran reto de Edson Álvarez. Bueno, honestamente, señores, ya terminó el video y queremos agradecerle a Andy porque nos permitió reaccionar a su video
Y pues la verdad es que yo, honestamente, si ustedes ven a Nikki un poquito calladita, es porque Nikki casi no sabe mucho de fútbol. Casi no ve fútbol. No es que casi, no sé nada. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Bueno, en realidad a mí me parece que es... O sea, a mí me parece que los jugadores tienen dos opciones. La primera, o dejarse bajonear por lo que dice la prensa local, o por lo que ellos, o animarse y demostrar y taparle la boca de que estaban equivocados. Entonces yo auguro lo mejor. Ahora, hace poco nosotros vimos cómo le dieron duro al Santi Jiménez, y el Santi Jiménez terminó demostrando que el único gol de la Copa de Oro en la final para darle el título a México lo hizo el Santi Jiménez, el que estuvo en el revuelo, el que estuvo en el problema. Edson Álvarez está pasando por lo mismo, y recordemos que las joyas y la mayor y lo más preciado se forja justamente bajo fuego. Entonces él está bajo presión, y esa presión le puede ayudar a él a salir o a hundirse. Entonces yo auguro que él salga, y yo creo que sí lo va a poder hacer, porque estuvo en el segundo equipo más grande de la liga holandesa, de la Eredivisie, que fue Holanda. Entonces yo creo que acá lo va a hacer muy bien. Claro que no hay comparación entre la liga holandesa y la liga inglesa, para nada, porque la liga inglesa posiblemente sea la mejor liga del planeta, aunque de todos modos en otros lados estén los mejores jugadores. A mí me parece que la liga inglesa es mucho más competitiva que las demás ligas que hayan, pero de todos modos ya queda criterio personal, hay quien defenderá. Pero yo creo que haber pasado del Ajax hacia acá, creo que es una muy buena opción. Sería como que un artista pase de Ecuador a México. Es una palestra mucho más grande, es una opción mucho mejor, y claro que va a haber más competencia, porque allá hay un artista en cada estado. Aquí es muy difícil, allá hay difusión por todos lados, aquí es muy difícil. Pero si el ecuatoriano es de buena calidad, por más que hayan personas que digan, no, el ecuatoriano no va a rendir, si el ecuatoriano se mete en su papel y se concentra en hacer sus cosas, ¿podrá o no triunfar en México? Yo creo que sí. Y yo creo que él lo que tiene que hacer Edson Álvarez, justamente a pesar de todas las críticas de los ingleses, demostrar dentro de la cancha que ha sido una muy buena opción. ¿Qué opinas tú, Nikki? Todos queremos escucharte a ti como entrenadora de fútbol. ¿Qué? Está bonito el uniforme. Pues, no sé, tal vez voy a decir que... Eso. No se burlen de las personas. Claro, es verdad. Eso es lo único que voy a decir. Nada más. O sea, que no se burlen. O sea, que no hablen mal. No hablen mal si no conocen. O sea, yo sé que igual ellos tal vez lo hablen o hayan hecho eso porque no lo conocen. Ajá. Y pues porque hay personas, hay personas que se sienten un poco incómodas cuando una persona que no conoce, que viene a otro país y viene y no invade, sino que viene a tu lugar. Ajá. Y entonces uno se siente como que esto de aquí me cae mal. Ajá. Y luego termina cayéndote bien porque sí, es muy buena persona. Yo me entiendo por este tema porque yo lo del fútbol no sé nada. Entonces yo digo eso, ¿no? Pues que solo deben de... yo sé que ellos no lo van a ver, ni siquiera lo van a entender porque ellos hablan otro idioma. Claro. Pero igual. Claro, no deberían despreciar, deberían darle la oportunidad para que él, mediante su fútbol y su juego, o que haga lo que sepa hacer, y dentro de la cancha, después que ya tenga varios partidos y le den la oportunidad, ahora sí saquen conclusiones. O sea, esas conclusiones adelantadas no están bien. Oh, es que viene de México. ¿Y cuál es la Liga Mexicana? No, señor. Claro. O sea, yo nunca he visto la Liga Mexicana. Está bien, pero voy a darle la oportunidad. Por algo lo han de haber contratado. ¿Quién va a desembolsar una millonada en un jugador que cree que no tiene oportunidad? Sí. O sea, ¿tú gastarías una millonada en un producto que no conoces? Sí, sí. O sea, tú sabes que te va a servir, sabes que te va a rendir. Y creo que el técnico y creo que el equipo, que son los que desembolsan el dinero, porque los que desembolsan el dinero no son los periodistas. Si estos periodistas han sacado los 60 millones, si han sacado los 10 millones, si han sacado los 4 millones que cuesta, opinen todo lo que quieran. Mientras tanto, todo lo que ellos digan está fuera de la cancha. Si el jugador cumple dentro de la cancha, el jugador puede darles un tapadón de boca al final de la temporada y pedirles incluso una entrevista con ellos y decirles, ahora sí, yo tengo la grabación de todo lo que ustedes dijeron, ahora qué opinan. Claro. Entonces yo creo que tranquilamente el jugador Edson Álvarez va a poder hacer eso. Entonces, señores, yo le auguro lo mejor, no tengo nada más que decir. Y lo que tú dijiste está muy bien, me encantó. Eso es bueno porque tienes razón. O sea, no solamente es el lado futbolístico, es el lado moral, porque este tipo de comentarios afecta al jugador. Dejen que él se desempeñe, no lo critiquen ni se pongan a burlarse de él por dónde viene, porque no es lo más importante de dónde viene, sino es la calidad de persona y la calidad de jugador y que rinda dentro de la cancha. Entonces me parece bien.
¿Algo adicional que quieras decir, Nikki? Esto sí está bueno y me lo sé de memoria. A ver. Mira, estoy cerrando los ojos. Por Ajá. favor, quiero invitarlos a que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales. Nosotros tenemos Facebook e Instagram. Ujú. Va a encontrar nuestras redes sociales en la descripción del video. Ustedes le dan clic a cualquiera de los links y les va a llevar directamente a la red social que ustedes elijan. Allá podrán mandar la recomendación muchísimo más directa. También podrán compartirnos fotos y videos y si nos dan permiso nosotros lo subimos. Exacto, señores. Así que ya saben cómo le pueden hacer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que le va a ir súper bien a Edson Álvarez? Yo la verdad es que sí había visto muchos memes en donde se le carga uno de los ingleses o de los franceses, creo que era, no me acuerdo cómo es que se llama pero creo que este era defensa en el Real Madrid, y se le cargó a un patuchito. Y luego vino Edson Álvarez a caerle, porque ahora sí estamos del tamaño. Entonces este muchacho, por lo que se ha visto y por los videos que yo he visto que se han cruzado, me parece que es un guerrero dentro de la cancha. O sea, hay jugadores que deciden no me voy a meter con ese, tranquilo, voy a estar tranquilo, pero hay otros que sí van al frente a defender a su grupo, a dar la cara, y pues este jugador, por los equipos en los que ha estado, parece que él ya no le tiene miedo a nadie de ninguna otra parte, porque a veces hay gente de América que va a Europa y tiembla, le tiene miedo, o sea, les cuesta jugar, se ponen nerviosos y no dan la talla. Por eso no todos los jugadores de acá de América están en Europa. Van a Europa los más clasificados. Lo que los europeos dicen, vamos a tasar esto y vamos a ver cuál jugador se merece. Si el jugador Edson Álvarez terminó yendo a Europa a pesar de los filtros grandes que hay, significa que él tiene nivel para estar en Europa. Y que haya pasado de la Eredivisie y haya saltado el escalón para ir a la liga que para mí es la mejor liga de Europa, yo creo que es un paso bueno. El equipo al que va no es un equipo como el Southampton, que está casi siempre peleando los últimos lugares. No es un equipo bajo, es un equipo que siempre está de mitad de tabla, peleando mitad de tabla para arriba. Y el estar en ese nivel, ese equipo estaría tal vez primero en la Liga de Argentina, estaría primero en la Liga de Brasil, estaría primero en la Liga de México. Entonces yo creo que no está mal. Así que ahora a dar todo y a demostrar y a tapar la boca a los periodistas, que es lo que más quiero, señor. Quiero que le tape la boca. Así que ahora sí no tengo algo más que decir. Así que con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos.